buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Queremos continuar compartiendo con ustedes nuestra felicidad de poder llevarles este año más de 800 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial, todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de muy alto nivel en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Las finanzas a través del ciclo de la vida. Para dar inicio a nuestro evento web, iniciaremos con unas palabras de bienvenida. Invitamos a la doctora Yelena Campos Vázquez, gerente de experiencia al cliente de Positiva Compañía de Seguros. Doctora Yelena, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola Wilmer, buenos días para ti. Un saludo especial. Igualmente un saludo para todos nuestros asegurados, para todos nuestros afiliados a los diferentes productos que Positiva ofrece para la población colombiana. Es un gusto que se hayan conectado, es un gusto que nos acompañen a dar continuidad a nuestro programa de educación financiera. Hoy estaremos con ustedes en un tema relevante que espero les guste muchísimo y siempre les acompañamos, siempre estamos pensando en aportarles y es por eso que hoy vamos a estar hablando con nuestro conferencista reconocido en este tema sobre las finanzas en el ciclo de la vida. Así que Wilmer, muchas gracias. Para todos, un saludo especial y todo nuestro cariño de Positiva, la aseguradora de los colombianos. Gracias por acompañarnos y que este espacio sea de gran utilidad para todos ustedes y para sus familias. Gracias. Doctora Yelena, muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida. Como dijo la doctora, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Ricardo Gaviria Fajardo. Él es economista MBA con amplia experiencia en riesgos seguros y finanzas. Doctor Gaviria, muy buenos días y bienvenido. Wilber, muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Doctora Yelena, muchísimas gracias por la invitación que una vez más Positiva me hace para acompañarlos en esta comunidad nacional del conocimiento y muy entusiasmados por continuar con las actividades de formación que adelanta Positiva. Como ustedes lo decían, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular, a veces percibido como lejano, pero en realidad es mucho más cercano y mucho más sensible de lo que todos quisiéramos. Y por eso es tan interesante tener este espacio para poder compartir esas expresiones. Entonces, si les parece, arranquemos pues con nuestra jornada de una vez. No sé si están viendo todos la pantalla. Tengo algún tema con mi cámara, no sé si la pueden ver, pero lo importante es recibir el mensaje. Por supuesto, todas las preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que tengan los pueden ir dejando en el chat y estaremos respondiendo esas preguntas y el material que vamos a presentar hoy queda a disposición de Positiva para que lo comparta entre todos sus afiliados, clientes, asegurados, beneficiarios, etcétera, etcétera. Entonces, pues esta es una comunidad justamente comprometida con compartir un conocimiento en educación financiera y finanzas personales, finanzas que además tienen un contexto corporativo dependiendo del rol que cada uno de nosotros tengamos. Recuerden que cada uno de nosotros actúa todos los días con 3 distintos roles. El primero es el rol individual, cómo yo como persona tomo decisiones para mí, en lo totalmente personal, en lo íntimo de mi ser, cómo tomo decisiones como persona de hogar, con mi pareja, con mi familia, con mi comunidad más cercana, ese círculo cercano del hogar. Si vamos a hacer mercado, entonces, qué es ese tipo de alimentos, de elementos de aseo, etcétera, etcétera, y cómo eso incide en mis finanzas. Y también tomo decisiones como persona de oficina, bien en el rol de liderazgo, de gerencia, de colaborador, de acompañante en cualquiera que sea la actividad que yo desarrolle. Y hay un cuarto, a veces menos percibido, a veces un poco más lejano, y es como mis acciones tienen una connotación social, como a través de lo que yo Doctor estoy Ricardo, haciendo. Sí, señor. Te vamos a enviar un mensaje para poder ver tu cámara. Si puedes, por favor, encenderla nuevamente, a ver si te permite, por favor, la cámara.
porque no la estamos Sí, viendo en este momento. tengo un tema con mi mouse, entonces si ustedes me ayudan con la cámara se los agradezco porque no estoy viendo el puntero de mi mouse por lo que estoy compartiendo. Denme un momento a ver si esto mejora por acá. Ahora no Ya, sé ahí si te ya me ves. están viendo. Ahí Sí, señor. estamos, perfecto. Listo. Te van a Y enviar el ahora enlace pueden para abrir ver la presentación. eh, qué tal ahora. Ahí Si está. estamos viendo Perfecto. video y Sí, señor. Te presentación. vemos y vemos la presentación. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Es muy importante siempre tener el apoyo de los que sí saben. Entonces, estamos hablando muy someramente de los 4 roles, 3 de ellos muy importantes y un cuarto a veces un poco más lejano, y es ese rol de sociedad, cómo yo como individuo a través de mis decisiones puedo generar un impacto financiero sobre otros. Y de eso vamos a estar hablando un poco más, cómo a veces tenemos que permear una connotación individual que tiene una connotación social. Muy bien. Aquí está mi foto, aquí están los datos de contacto en caso de que alguien quiera tener alguna ampliación sobre un tema particular, pero pasemos a lo sustancial. Hoy vamos a estar hablando primero de las etapas de la vida financiera, cómo nosotros como personas vamos creciendo y vamos madurando a lo largo de nuestra vida financiera, y aquí vamos a reconocer si esas etapas de la vida financiera coinciden con las etapas de la vida real que nosotros tenemos, si hay alguna correlación entre el momento de vida que tengo yo, entre mi edad, pues para decirlo de manera abierta, y mi estado mental en torno a lo que es la vida financiera. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir y cómo esos riesgos pueden afectar el comportamiento mío y por tanto de aquellos que me acompañan, y cómo esa incidencia financiera tiene que ser de alguna manera sorteada, de alguna manera atendida en la medida en que existen esos riesgos? ¿Cómo puedo medir esos riesgos? ¿Cuáles son las herramientas de mitigación que hay para poder atender esos riesgos? E información importante relacionada con algunas normas relacionadas con el defensor del consumidor financiero que aplican para Colombia en beneficio y en utilidad de todas aquellas personas que tienen cercanía con el mercado financiero. Primero, hagamos una revisión muy rápida de cuáles son las etapas de la vida financiera, de tal forma que cada uno de quienes nos acompañan en este seminario pueda identificarse y saber si efectivamente corresponde con la edad que tiene, con el momento de vida que está atravesando. Primero vamos a analizar una etapa que la llamemos de infancia, esa época de aprendizaje del mundo financiero, son esas primeras lecciones que estoy teniendo para poder acceder a la información necesaria de cómo tomo decisiones en el mundo financiero. El segundo es una etapa que se llama de adolescencia, y es una etapa en donde damos los primeros pasos de actuación. Ya no es solo percibir conocimiento, sino ahora es empezar a aplicarlo, como a través de esa formación ya no solo, comillas, académica, sino en práctica. A veces uno aprende mucho más en la medida en que tiene esa posibilidad de practicar, de untarse, de llegar a ese mundo y tomar decisiones, y cómo nos quedan unas lecciones muy importantes en ese momento. Después viene la edad adulta, que la consideramos como el salto financiero, y aquí es ya cuando nosotros tomamos las decisiones, y esto nos implica revisar cómo es nuestro proceso de acceso a recursos, de ingresos para poder cubrir esas necesidades que tengo, de tal forma que vea cuáles son los gastos y cuáles son las utilizaciones que yo hago a ese dinero al cual voy a estar accediendo. Después hay una etapa de consolidación profesional, y muy importante, y a veces esto lo vemos muy lejano, esta etapa de madurez, que es la de estabilización, libertad y disfrute. Y aquí hay decisiones de largo plazo. Y en materia de finanzas, tal vez una primera reflexión que les quiero dejar ahora es, en esta etapa de vida financiera, ¿qué tanto hemos incorporado la variable de largo plazo? Nos estamos imaginando ya un retiro, una pensión. Estamos soñando qué va a pasar cuando yo tenga 60, 70, 80 años, cómo sería ese mundo. Claro, algunos de ustedes todavía están llegando a sus primeros 20, y entonces estamos en un momento muy distinto, pero si pudiéramos desde ya empezar a considerar esas variables, pues seguramente los resultados van a ser mucho más favorables. Entonces entremos un poquitico en detalle de cada una de ellas. ¿Qué es la infancia? Pues es la época en donde estamos aprendiendo. Y aquí la imagen del niño con el marranito, pues es la mejor referencia que podemos nosotros tener. El niño todavía no entiende qué es el dinero o para qué sirve, y en la medida en que lo hagamos familiar, en la medida en la que lo hagamos inherente a su formación a partir de juegos y actividades lúdicas,
pues el niño puede empezar a entender que el dinero es un mecanismo de intercambio y que yo puedo dar ese dinero a cambio de otras cosas y que puedo tener dos opciones, o utilizar esas monedas o esos pequeños billetes a los que voy teniendo acceso para comprarme un helado o para guardarlos en una marranita y eventualmente más adelante conseguirme algo un poco más complicado. Esta etapa obviamente se caracteriza porque el niño no tiene acceso a ningún ingreso, distinto al que uno como papá quiera darle. No es fácil pensar en que yo le voy a dar al niño 20.000 pesos y el niño entiende que es ese papel. A título de anécdota muy personal les voy a contar que algún día pues tuve la feliz ocasión de ir a un viaje y de regreso dejé mi billetera al alcance de mi hija y ella simplemente empezó a sacar todo lo que había en la billetera, vio un papel muy bonito él, verdecito, por cierto, y lo que se le ocurrió hacer con ese papelito verde fue partirlo por la mitad. Obviamente era un billete, pues, importante y pues lo rompió por la mitad. Entonces, ellos no tienen la noción de qué es ese papel, pero sí pueden empezar a entender la noción de lo que es el ahorro. Y el ahorro es dejar esas monedas a un lado, ponerlas en un lugar donde no las utilicemos en ese momento y más adelante romper el marrano y acompañar esa actividad lúdica con ello. Aquí el rol de los papás es fundamental, el ejemplo de los papás es fundamental. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven que nosotros como padres hacemos, de lo que a veces nosotros les explicamos. Entonces el rol ejemplificador es crítico para ese proceso de fundación o de establecimiento de los pilares base. Más adelante llega una etapa que es conocida como la adolescencia y básicamente se caracteriza por ser una independencia limitada. En este momento ya los muchachos tienen unas necesidades distintas, ya hay cierto nivel de libertad y cierto nivel de decisiones en donde los papás no tienen mayor injerencia, pero esas decisiones están acompañadas de una necesidad de recurso. Por ejemplo, ellos quieren salir a comerse una pizza y una gaseosa con algunos amigos, quieren alquilar una cancha de fútbol 5, quieren ir a cine, quieren ir a un concierto y entonces, ¿hasta dónde es posible satisfacer esas expectativas de los adolescentes? ¿Cómo ellos pueden generar actuaciones o acciones que les permitan obtener algunos recursos? No pretendemos que en esta etapa logren todo el ingreso necesario, pero sí que entiendan el concepto de esfuerzo. Es decir, que hay una retribución a realizar algunas actividades y que esas actividades generan un ingreso tal que puede ser utilizado bien en consumo presente o bien en consumo futuro. Y aquí es donde recogemos los frutos de la etapa anterior. ¿Qué tanto ese adolescente es capaz de ahorrar ese dinero que está obteniendo a través de sus actividades? Por ejemplo, lavar carros. En mi época, pues era un poco más común, no sé en este momento cómo está la cosa, pero era común que uno salía a lavarle los carros a los vecinos, recogía un dinero y uno tomaba alguna decisión. Necesito ir a comprarme una pizza, quiero comprarme un pedazo de pizza o estoy buscando comprarme un saco o quiero darle el regalo a mamá para el día de la madre, para el día de su cumpleaños, etcétera, etcétera. Aquí los padres ya no pagan todo y en algún momento los padres pueden de nuevo ser un rol, es decir, algunas actividades que no son tan divertidas pueden ser convertidas a través de intercambio monetario. Entonces, oye, necesito que hagas el cuarto. No, no quiero hacerlo. Ok, entonces tu mesada se complica. Entonces, la mesada del mes implica actividades como ayudar en la casa o actividades de hacer algún tipo de actividad extra. Hemos hablado en otros seminarios que Positiva ha llevado a cabo, cómo puede ser un emprendedor y cómo los adolescentes hoy en día están encontrando en las redes sociales, siendo youtubers, tiktokers, etcétera, etcétera, fuentes de ingreso. Entonces, ¿qué tanto puede acompañar uno procesos de emprendimiento? Eso se discute en profundidad en otros seminarios. Simplemente dejo la semillita para esa idea. Una tercera etapa se caracteriza por el salto financiero. Y aquí es cuando hablamos de la edad adulta. Le estamos dando la bienvenida al mundo laboral. Ahora sí la persona necesita cubrir unas necesidades y esas necesidades requieren unos recursos que los padres no le pueden dar. No hay, digamos, esa facilidad de poder cubrirlo todo. Además, emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente no es deseable que eso suceda, sino que haya una independencia de la persona de tal forma que sea capaz de obtener los recursos y que esos recursos los pueda utilizar en sus nuevas necesidades. Algunas personas quieren tener una vivienda, otras quieren organizar una familia,
alguien está pensando en vacaciones, alguien está pensando en una motocicleta para recorrer el mundo entero, en fin, en fin. Habrá quien quiera tener estudios avanzados y entonces la persona debe lograr un ingreso tal que pueda satisfacer esas necesidades. Repito, aquí hay independencia económica. Aquí cada persona se va a valer de los recursos que es capaz de generar y en ese sentido tiene que entender primero cuáles son esas expectativas y segundo, cuáles son las necesidades y cómo las va a cubrir. Obviamente, muchos de los gastos que se van a utilizar en este momento de la vida están enfocados al tema de la economía doméstica. Es un momento de independencia, ya no tengo el hotel mamá, ya tengo que lavar la ropa, por tanto tengo que gastar agua, luz, etcétera, un arriendo, una cuota de un apartamento, etcétera, etcétera. Depende de cómo cada uno quiera establecer su vida. Después de haber realizado varios años de actividad laboral, y por actividad laboral no quiere decir que sea empleado, de nuevo, en otro seminario que Positiva atiende, hablamos del tema de cómo ser empresarios, de cómo ser emprendedores, y entonces cuando me refiero aquí en tema laboral, no me limito únicamente a hablarlo desde el punto de vista de contrato laboral, sino actividad laboral también desde la perspectiva de emprendimiento, y ya han pasado varios años y en aquellos casos en donde las familias tienen hijos, pues ellos ya empiezan a tener alguna independencia. Estos muchachos están en la segunda etapa que nosotros vimos, por tanto el nivel de gastos de nosotros en ese proceso de consolidación profesional van disminuyendo, ya no necesariamente responde exclusivamente a necesidades, sino empiezan a aparecer los caprichos, entonces ya aparece un tema de viajes un poco distinto, un tema de una segunda vivienda, satisfacer algunas necesidades sociales como donar dinero, etcétera, etcétera. Aparecen otro tipo de situaciones y estamos mucho más tranquilos. Digamos que la situación financiera en este punto es mucho más relajada porque los ingresos son muy superiores a los gastos que se están experimentando en el hogar. Y todo esto nos lleva a esa etapa que ya mencionaba al inicio de la conversación y es en la etapa de la madurez. Es en la etapa en donde estamos ya pensando en la pensión. Los ingresos no necesariamente van a venir de actividades laborales, repito, ingresos vía salario, ingresos vía dividendos, ingresos vía producción empresarial, en fin, aquí los ingresos se denominan un poco más pasivos en la medida en que van a depender de esos programas de ahorro que yo haya tenido o considerado durante las etapas anteriores, incluyendo el tema de las pensiones, dependiendo del sistema de pensiones que vayamos a adoptar, sistema de retiro programado o sistema de prima media, en la medida en que tengamos uno u otro sistema de pensión. Por supuesto, esto depende mucho de cómo quede pues, la estructura de ahorro pensional en el país, y ese es un tema que no nos vamos a meter en este momento, pero hay que considerar, hay que ver cómo va a ser esa estructura de ingresos para satisfacer esa estructura de gastos que aparece. Y es muy posible que en esta etapa buena parte de las necesidades no sean caprichos, sino que sean necesidades ya de salud. ¿Qué pasa con el deterioro de la salud? ¿Cómo voy a atender yo mi situación de salud? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad complicada que demanda unos recursos importantes? ¿Qué pasa si tengo la dependencia de una persona que me asista médicamente, un enfermero, una atención médica, etcétera? Entonces aquí hay muchas variables que considerar y cómo voy a atenderlo. Como se dan cuenta, les he hablado del mundo feliz, del mundo perfecto. Yo soy una persona que tengo formación, accedo a una educación tal que me permite obtener un trabajo, que me permite desarrollar una idea de negocio, mantuve la idea de negocio y trabajo a lo largo del tiempo, me pensioné, en fin, es el mundo ideal. La pregunta es, ¿qué pasa si esa situación ideal no se da? ¿Qué pasa si en algún punto del tiempo se rompe la cadena y entonces no logro cumplir con ese mundo ideal? Y voy a poner simplemente ejemplos ilustrativos. ¿Qué pasa si en mi etapa de infancia papá o mamá fallecen y no tienen cómo darme educación? ¿Qué pasa si cuando soy adolescente tengo algún tema de criterio personal que no me lleva a acceder a ningún tipo de formación académica, no profesional, técnica, tecnológica, la que sea, no importa, y entonces no tengo las habilidades para poder ser contratado o para poder desarrollar una idea de negocio? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no ahorro lo suficiente para pensionarme? ¿Qué pasa si mi pensión no es suficiente para cubrir mis gastos médicos? En fin, ¿cómo vamos a enfrentar los retos para lograr una vida financieramente saludable? Esa sería la pregunta
que uno quisiera hacerse en este punto. Y de nuevo, no limitada exclusivamente al mundo personal, que es un ámbito muy importante para nuestras charlas, pero también desde la perspectiva corporativa, para aquellos que son emprendedores, para aquellos que son empresarios. ¿Qué pasa si en mi negocio hay una situación tal que no puedo facturar, que no puedo generar ingresos, etcétera, etcétera? Muy bien. Entonces, estamos entrando en la evaluación del concepto de riesgo, que no es nada distinto de una contingencia. Es la proximidad de daño, es la posibilidad de que existan situaciones que afecten el normal devenir de mi día a día. Entonces, ¿qué pasa si hoy que estoy pensando ir a la oficina, sufro un siniestro de tránsito y entonces llego tarde? ¿Qué pasa si yo facturo por horas y no puedo facturar esas horas dado que tuve que atender la colisión en la que estuve involucrado? ¿Qué pasa si voy al médico y encuentro en que hay una enfermedad que me demanda atender una situación de hospital y no puedo estar laborando durante 15 días? Entonces, aquí hay una serie de definiciones que dejo para que ustedes puedan revisar, pero lo más importante que quiero que entiendan es que el concepto riesgo está referido a una probabilidad, a una situación de azar, a una situación de contingencia. No es algo que pueda ser previsible. Si es previsible, entonces no es riesgo. Aquí hay una probabilidad de ocurrencia. Eso quiere decir que hay incertidumbre. Y el mundo, y nosotros como seres humanos vivimos en un mundo en donde ese es un elemento inherente a nuestro hecho de vivir. Es decir, eso no lo podemos cambiar. Puede que yo tome las mejores decisiones y esté protegido frente al riesgo, pero mi vecino no. Y entonces, en la medida en que mi vecino haga o deje de hacer alguna actividad, puede tener un efecto negativo en la mía. ¿Qué pasa si en el edificio, por ejemplo, donde yo estoy viviendo, el vecino de abajo no sabe cómo funciona la chimenea, decide llenarla de madera, decide echarle gasolina, porque es que definitivamente el tipo no sabe cómo se hace para prender una chimenea, prende esta cosa y lo que arma es una bomba que incendia su apartamento y obviamente las llamas llegan a mi apartamento. Entonces, por más de que yo haya tomado las precauciones necesarias, fíjense, vivo, coexisto en un entorno donde cada uno de nosotros tiene un impacto sobre la vida de los demás. Por eso les decía al inicio de esta charla que nosotros tenemos 4 roles y me voy a permitir repetirlos. Existe un rol individual, el mío como persona, cada decisión que yo tomo en lo que impacta para mí. Hay una decisión como hombre de familia, como mujer de familia, en donde nuestras decisiones tienen en mente un pequeño grupo, ya no es un tema individual, sino que hay un grupo. Hay decisiones que impactan a la empresa, cómo yo como participante de una empresa puedo incidir en los resultados de esa empresa. Y cuarto, una participación como sociedad, cómo mis decisiones como sociedad impactan al otro. Yo trabajo mucho en el mundo de la movilidad, del tránsito, etcétera, y desafortunadamente existe una desconexión en ese cuarto elemento que acabo de mencionar entre mis decisiones propias y cómo mis decisiones propias afectan a la comunidad, afectan a la sociedad. Entonces, por eso encontramos personas que parquean en lugares prohibidos porque es que no me voy a demorar, porque es que no tiene un impacto. Como yo, cuando tomo licor y conduzco, introduzco un riesgo para otros actores en la vía. Entonces, ¿cómo puedo yo quitarle la vida a una persona? No necesariamente porque esté pensando en que lo voy a hacer, sino por la omisión del debido cuidado y de la precaución en términos de lo que mis acciones implican para los demás. Entonces, de nuevo, riesgo es cualquiera de estas definiciones que ustedes ven acá, pero dejo entonces en mente es el tema de probabilidad, de emergencia o de azar. Hay distintos riesgos y los podemos clasificar de muchas maneras. Aquí en la pantalla tengo las, digamos, definiciones o los elementos más notables. Vamos a repasarlos rápidamente, no voy a entrar en el detalle de todos, pero los riesgos pueden ser medidos en términos del origen de ese riesgo. Entonces hay factores internos y factores externos. El factor interno es cuando yo puedo incidir sobre eso que está pasando. Entonces, en mi apartamento, para volver al ejemplo de la chimenea, pues en la medida en que yo tenga mi extintor para que tenga los elementos de la gasolina y los fósforos debidamente cuidados, que no queden expuestos al sol o a un sobrecalentamiento, etcétera, etcétera. Pero hay factores externos y es el vecino que también, pues, en la medida en que él haga o deje de hacer, pues va a impactarme de alguna manera. Los riesgos pueden aparecer según la naturaleza. Hay riesgos que surgen por la acción o la omisión de nosotros como seres humanos y hay otros que son propios de fuerzas de la naturaleza. Entonces, un terremoto, un tsunami, un vendaval, las lluvias con el granizo que estamos experimentando en Bogotá en este momento,
cómo ese tipo de situaciones pues nos pueden cambiar el día a día o nos pueden cambiar una situación y cómo nosotros vamos a estar en capacidad de reaccionar a esa tormenta que se llevó el barco pesquero y entonces ya no puedo salir a mar a pescar. Hay algunos riesgos que se miden desde la perspectiva de quien lo sufre. Hay riesgos personales, individuales, hay riesgos corporativos. Por eso les decía que esta charla tiene una connotación personal de finanzas personales, pero esas finanzas personales también atienden unas necesidades corporativas y entonces es distinto el riesgo que pueda sufrir una persona de un riesgo que pueda existir una empresa. Aún así son riesgos que podemos sufrir y por tanto tenemos que estar pensando si estamos cubiertos o no. Hay unos riesgos inherentes y unos riesgos residuales y este concepto a veces es un tanto extraño, no son palabras comunes, pero básicamente lo que implican es el riesgo inherente, es el riesgo al que estoy expuesto por el solo hecho de ser. Al ser humano y al vivir, por ejemplo, en Bogotá, sabemos que estamos expuestos a un nivel de riesgo de terremoto, que es seguramente menor al riesgo que puede sentir una persona que vive en la Mesa de los Santos, Santander, o en Bucaramanga. Digamos que allá hay mayor cantidad de movimientos telúricos. Son riesgos inherentes. Estoy expuesto a ellos por el solo hecho de estar vivo. Y aquellos residuales son los riesgos a los que yo quedo expuesto después de haber atendido o después de haber realizado acciones que me permitan prevenir el riesgo y atender sus contingencias. Entonces, sí es cierto, yo estoy expuesto a una situación de terremoto, pero he decidido tomar una vivienda que tiene y que cumple con las normas de sismo resistencia. En el tema corporativo, estoy expuesto a que pase algo, pero mi empresa me ha dado los elementos de protección tales que yo pueda desarrollar mi actividad con la menor nivel de exposición a riesgo que sea posible. Entonces, inherente es el riesgo per se, es un riesgo que no he atendido, es el riesgo que existe allí, y residual es el que queda, es el pedacito de riesgo al que estoy expuesto después de haber hecho acciones para poder mitigar el impacto de ese riesgo. Hay unos riesgos según grupos de pertenencia, hay algunos de azar o catastróficos, hay riesgos políticos para aquellas personas PEP o públicamente expuestas que están, digamos, en esa noción. Hay riesgos legales o contractuales cuando estamos en una empresa. Entonces, esas son algunas de las cosas a las que yo me estoy enfrentando. ¿Qué pasa si suscribo un contrato y no cumplo con él? Etcétera, etcétera. Hay riesgos financieros, hay riesgos comerciales, hay riesgos en el tema de proyectos. Fíjense que aquí hay mucho de lo que le impacta a una empresa, pero aún así yo como persona pues también tengo, digamos, algún nivel de exposición a esos riesgos. Y hay unos riesgos puros y unos riesgos especulativos. El riesgo puro es el riesgo que se da con ocasión de un daño que puedo sufrir simplemente de manera espontánea, no es algo que quiera inducir, repito, el tema del azar aquí es muy importante. En cambio, los especulativos son en donde yo hago una apuesta. Entonces yo digo, hoy, por ejemplo, tenemos partido de la Champions, la final va a ser Liverpool contra el Real Madrid y yo le apuesto a que el equipo A va a ganar. Y entonces, pues obviamente en la medida en que haya empate o el equipo B gane, pues entonces voy a perder. Y aquí digamos que es especulativo, el riesgo también tiene una posibilidad de ingreso o de ganancia y en ese contexto pues hay que medir cuánto va a ser lo uno versus cuánto va a ser lo otro. Entonces hay muchas formas de clasificar el riesgo. Hay que, digamos que la tarea que les queda a todos nuestros asistentes es poder identificar cuáles son en los que yo estoy más expuesto y cuáles son los que necesito atender. Cuando hablamos de riesgos, suena muy teórico, entonces los voy a invitar a un ejercicio práctico para que podamos identificarnos. Les pido el favor que hagan uso de sus teléfonos celulares, de sus computadores en una hoja, en una pestaña distinta y entren a la página menti.com. Y una vez entren allí, les agradezco que introduzcan el código que está en pantalla, 510-49247. Vamos a poner en práctica estos elementos iniciales de riesgo que estamos viendo. Les pido el favor que entonces entren a la página menti.com, código 5104. Estoy mirando aquí mi portátil en donde tengo ya lista la aplicación para que todos ustedes puedan hacer un ejercicio práctico de medición de riesgo. Aquí tenemos un tema de tiempo, entonces les agradezco que rápidamente, por favor, entren a la página que les estoy indicando. Todavía no tenemos personas que hayan entrado. Por favor, entren a su página menti.com y hagan ejercicio de contestar la pregunta que les aparece en este momento en el sistema.
Estamos viendo en este momento en la página la pregunta de ¿qué animal representa más riesgo? Yo quiero saber cuál es su opinión frente a cuál de esos dos animales que aparecen en pantalla pues es más riesgoso. Ya tenemos algunas personas que nos están acompañando en el ejercicio. Queremos agradecerles por el acompañamiento en esta actividad práctica en donde podamos poner, digamos, en consideración parte de lo que estamos viendo acá. Entonces, hemos hablado en la mañana de hoy del ciclo financiero, identificamos 5 etapas de ciclo financiero. Parte de la reflexión que vamos a tener es si nuestra edad actual como personas corresponde o coincide con el momento de vida que están esos ciclos financieros de las personas. Hemos hablado del rol que cada uno de nosotros puede tener en el mundo financiero, individual, como familia, como hombre de empresa y como persona de sociedad. Y en este momento estamos haciendo una evaluación de riesgo en donde vamos a contestar 3 preguntas muy fáciles que aparecen en la página menti.com en el código 5104-9247. Muy bien, muchísimas gracias. En este momento tenemos ya 125 votos y vamos a mostrarles el resultado. Y quiero que se graben, por favor, esta opción. Fíjense que el tiburón tiene muchos más votos que el perro. Muchísimas gracias. Vamos a dejar por ahora esa reflexión allí. La votación final ha sido 93 contra 51. Vamos a avanzar entonces con la siguiente pregunta. Aquí está. Por favor, en una escala de 1 a 10, califique el nivel de conducción. Siendo la primera, ¿qué tan buen conductor soy yo? Y la segunda, ¿qué tan bueno es el conductor en Colombia? Ahí, perdón, se me fue mal el país. Este es un ejercicio que yo he hecho ya durante 15 años en evaluación de riesgo. Tengo más de 20,000 respuestas al respecto y lo que quiero es conocer su opinión en qué tan buen conductor es usted. De 1 a 10, ¿qué tan bueno soy? Y de 1 a 10, ¿qué tan bueno es el conductor promedio colombiano? Estamos entonces calificando riesgo. Ya tuvimos un primer ejercicio en donde encontramos que el tiburón tuvo una votación mayoritaria 95 contra 58 y ahora estamos calificando qué tan bueno soy yo como conductor en la vía y qué tan bueno es el promedio del conductor colombiano. Repito, aparece la palabra Guatemala, que fue donde recientemente hicimos este ejercicio, pero estamos hablando desde el conductor promedio colombiano. ¿Qué tan bueno es ese conductor? ¿Qué tan bueno será el conductor de la motocicleta, el rapitendero, el conductor del bus, el señor del SITP? ¿Qué tan bueno es el señor contratista? Y lo vamos a comparar contra qué tan bueno soy yo. Muy bien, tenemos ya bastantes resultados, casi 150 personas, y podemos encontrar que en este momento nosotros nos calificamos con el 6.4. Cada uno de nosotros se ha calificado en promedio con el 6.4 y cada uno califica en promedio al conductor colombiano en 4.8. Vamos a dejar esos dos números allí y vamos a contestar la última pregunta, por favor, si son tan amables. Aquí está. Entonces, vamos a contestar una pregunta. Este es de conocimiento. Esta, digamos, tiene 5 alternativas. El que lo conteste primero y lo conteste bien, pues va a ganar más puntos. Entonces, veamos. La pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima que se necesita entre dos vehículos para evitar que haya un choque? Ambos vehículos viajan a 50 kilómetros por hora. Hay un coeficiente de adherencia del 0.75. Consideren que el piso está seco y que tenemos una superficie pavimentada. ¿Qué distancia necesito tener frente al vehículo de adelante en caso de que el vehículo de adelante frene en seco y pues no queremos que haya una colisión? Queremos evitar que haya una colisión. Nos quedan 20 segundos, por favor. Ya tenemos 80 personas que nos han contestado esta encuesta. Les agradecemos a todos que se estén tomando el tiempo de participar en esta evaluación de riesgo que tenemos en este momento. Nos quedan 5 segundos, ya tenemos 125 respuestas y vamos a ver qué nos dice la respuesta. Tiempo. Hemos recibido 143 respuestas y de esas 143 respuestas, solamente 10 personas tuvieron la respuesta correcta. Entonces aquí viene una reflexión muy importante. Acabamos de medir qué tan buen conductor soy yo versus qué tan bueno es el conductor promedio de Colombia. Y dijimos que en promedio cada uno de nosotros se califica con el 6.4, pero que el conductor promedio colombiano está en el 4.8. Eso quiere decir que yo soy mejor que los demás, que yo no necesito campañas de prevención vial porque yo sí sé manejar. Los demás no.
Los demás tienen que pararle bolas a esa cosa que están diciendo allá en la televisión y que por favor no tome porque es que, no, es que los que toman sí es terrible. Es que esos que toman, yo sí me puedo tomar mi cervecita y mi vino porque yo sé manejarlo. Aquí lo que estamos encontrando es una verdad de perogrullo y es que de dientes para afuera yo soy mejor que los demás y no se sientan mal. Ese ejercicio, repito, lo he hecho ya durante más de 15 años y a mí me sorprende que los resultados son iguales. Y esto lo he hecho en América Latina y en Estados Unidos y en Europa. No crean que es que esto es una respuesta porque es Colombia, porque es Bogotá y porque estamos en el webinar de Positiva. No, estos son resultados impresionantemente similares entre un país y otros. En promedio siempre estamos evaluándonos cada uno de nosotros con 7. Pero cuando evaluamos a los demás, siempre nos evaluamos con 5. Pero a la hora de entender la situación real, a la hora de contestar preguntas concretas como las que les acabo de dar, fíjense que no tenemos el conocimiento real de la situación. La respuesta correcta a esta pregunta es 27.5 metros. Esa es la distancia que yo debo tener entre un vehículo y otro para evitar un choque por alcanzamiento si me desplazo a 50 kilómetros por hora en superficie seca sobre superficie pavimentada. Si la superficie no es pavimentada, sino que tiene arena, la distancia tiene que aumentar porque el coeficiente de adherencia se pierde. Si está lloviendo, necesito aumentar la distancia de separación porque el coeficiente de adherencia cambia. Las llantas se deslizan sobre esa lámina de agua que ahora hay en la superficie y entonces la posibilidad de accidente es mayor. Repito, de 143 personas, solo 10 tuvieron la respuesta correcta. Entonces, la próxima vez que usted se suba al carro y conduzca a 50 kilómetros por hora, la reflexión que le hago es considere una distancia de 27.5 metros. ¿Que cómo la mido? Con la regla de los 3 segundos. ¿Cómo funciona la regla de los 3 segundos? Facilísimo. Vea el vehículo que está adelante y ubique un objeto fijo en la vía. Una vez el vehículo pase ese objeto fijo, empiece a contar. 1, 2, 3. Ese 3 se debe dar en el momento en el que usted pasa por el mismo objeto fijo que pasó el vehículo de adelante. Ahí usted tiene 30 metros de diferencia y entonces está manejando de manera segura. Muy bien. Entonces, esta charla de educación financiera además incluyó charla de educación en conducción. Muchas gracias a todos por la participación. ¿Cómo entonces medimos el riesgo? Hay dos formas. Una aproximación subjetiva y una aproximación objetiva. La aproximación subjetiva está basada en creencias, en opiniones, en miedo. En esta aproximación, la realidad no existe. Es simplemente un imaginario de la conciencia social. Desafortunadamente, en las elecciones presidenciales, este es el tipo de evaluación de riesgos que estamos haciendo, porque estamos identificados con un grupo de la sociedad y en la medida en que ese grupo de la sociedad exprese miedos, entonces todos los demás vamos a identificarnos con esos miedos y con esos riesgos. Y entonces se nos olvida analizar objetivamente la situación. Entonces, de nuevo, el tema está en yo me siento con más riesgo en la medida en que mi grupo también se sienta con más riesgo. A cambio de eso, hay una aproximación objetiva y es la que está fundamentada en la observación histórica de qué tanto ocurren esos riesgos y qué tan grave es que ocurren esos riesgos, ya que aparecen dos palabras, frecuencia y severidad. Frecuencia lo que mide es el número de veces que se materializa ese riesgo. Cuando hablamos de inseguridad en la capital, por ejemplo, nos referimos a qué tanto se están evidenciando robos. Entonces, en la medida en que haya muchos robos, muchos hurtos, se estén documentando muchos robos, decimos, oye, hay un caso que se está repitiendo permanentemente. Luego, hoy en día tenemos una situación de seguridad compleja en Bogotá porque efectivamente se están dando mucho ese tipo de casos. La otra variable es la severidad, que está orientada a medir la gravedad de ese daño que ha ocurrido. Ya no contamos cuántas veces ocurre, ahora contamos o sumamos el grado de afectación que yo tuve por ese hecho. Entonces, si me robaron el computador, si me robaron el carro, si me robaron la casa, etcétera, etcétera. Volvamos a nuestro ejemplo. Desafortunadamente la tabla no se está viendo bien y es una lástima, pero la tabla lo que nos está diciendo es, estos eran los dos animales que teníamos en mente. Y lo que queríamos evidenciar acá es algunas variables de análisis. La primera variable de análisis es, oye, ¿cuál es la percepción social que tiene nuestros animales? ¿Cómo percibe los medios a los animales? Entonces, cuando usted mira Hollywood y cuando usted mira los cines, ¿cuál es la imagen que le dan al tiburón? Pues es este animal terrible, asustadorcísimo, mata a todos los humanos, en fin. En cambio, el perro siempre es presentado como
el mejor amigo del hombre. Entonces, claro, ahí hay una primera aproximación en donde, pues de manera natural, los tiburones son mucho más riesgosos que los perros, simplemente porque Hollywood nos los está presentando como más riesgosos. La segunda variable que nosotros analizamos es el tamaño. ¿Qué tan grande es ese tiburón versus qué tan grande es el perro? Y entonces, claro, estamos viendo que un tiburón de estos mide 5 metros versus un perro que difícilmente llega a medir 40 o 50 centímetros. Luego viene el tema del peso. En el uno estamos hablando de 500, 600, una tonelada. En el otro estamos hablando de 23 kilos. Y finalmente, la mordida. En el tiburón estamos hablando de unas 3.000 o 4.000 libras de presión por la mordida. El perro puede llegar, como el que tenemos en la foto, a unas 300 libras de presión. El cargul afgano es el perro con la mordida más grande, es un animal de 100 kilos y alcanza a unos 700 libras de presión en la mordida. Entonces, claro, uno entiende de manera natural que la aproximación subjetiva me dice el tiburón es más riesgoso. Sin embargo, cuando yo quiero hacer un análisis de riesgo correcto, pues lo que necesito entender es, oye, ¿cuál es el riesgo al que estoy expuesto? Pues que una mordida derive en una afectación fatal de la persona. Y debemos considerar que el ser humano, el hueso más grande del ser humano se rompe cuando es expuesto a una presión de 150 libras de presión por segundo. Es decir, solamente con que nos apliquen 160, entonces ya se rompe el hueso. Y claro, dependiendo del tamaño de los dientes y dependiendo de la gravedad de la mordida, entonces la situación se va a complicar muchísimo más. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a valorar objetivamente el tema. Recuerden, frecuencia y severidad. Frecuencia, ¿en dónde habita el tiburón? ¿En dónde habita el perro? Entonces el tiburón habita en un mundo marino. Entonces, ¿quién está expuesto a un tiburón? Pues aquella persona que haga actividades marinas. Entonces, la primera consideración que yo le hago a nuestros asistentes es, ¿qué tanta exposición al mundo marino tiene usted? ¿Qué tan frecuente es pues, que usted se encuentre con un tiburón? ¿Qué tan frecuente es que usted se encuentre con un perro? La segunda variable que no aparece desafortunadamente en la tabla, no sé por qué, pero pues bueno, ley de Murphy, es en qué ocasiones nos encontramos con un tiburón. Resulta que con el perro nos encontramos casi todos los días. Claro, en menor o mayor tamaño. No estoy diciendo que todos los perros son asesinos, por favor, no. Pero nos encontramos con ellos y resulta que los perros chiquitos también muerden. Y a veces cuando muerden, pues son perros que tienen algunas enfermedades, por ejemplo, rabia. Entonces hay que considerar si eso es o no una exposición a riesgo. Y repito una variable que ya mencioné, ¿cuál es la fuerza de la mordida que tienen estos animales? Y entonces tenemos que encontrar que el tiburón pues sobrepasa las 3.000, 4.000 libras de presión y este perro de la foto, este husky divino que está aquí en la foto, tiene 320 libras de presión. Entonces, si ustedes lo comparan frente a la fuerza que se necesita para romper el hueso más grande del ser humano, pues un husky es capaz de rompernos el hueso más grande. Y si es capaz de rompernos el hueso más grande, es capaz de rompernos los huesos menores. Ahora, la diferencia va a estar en qué tanto se comprometen músculos y qué tanto se comprometen las vías sanguíneas, y entonces allí es donde aparece la verdadera probabilidad de una afectación seria. ¿Cuál es la severidad que estamos hablando acá? Vida o muerte, ¿vale? De eso estamos hablando. No todas las mordidas de tiburón terminan en fatalidades, no todas las mordidas del perro son rasponcitos menores que pueden ser curadas rápidamente. Es más, miren esta investigación que hizo la fundación de Bill Gates con los animales más mortíferos que existen en el mundo y encontramos que el mosquito, a pesar de su tamaño, a pesar de su peso, pues mata 830.000 personas en un solo año. Claro, el otro animal que mata mucho es el ser humano, de ese no vamos a hablar, pero si ustedes miran a lo largo de la tabla, van a encontrar que a la derecha el tercer animal que aparece allí es dog, que en inglés, para quienes no hablan el idioma, es perro, y el perro o los perros fueron responsables de 17.400 fatalidades en el año 2015. Si siguen bajando a lo largo de la tabla, el último animal que encuentran allí es shark, en inglés tiburón, para quienes no hablan el idioma, y se van a dar cuenta que se documentaron 6 fatalidades por mordedura de tiburón. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cuál animal es más riesgoso? Apuesto que más de uno hoy en día está diciendo, ¿cómo? Pues sí, lo que pasa es que, repito, la valoración subjetiva nos lleva a considerar el riesgo de una manera y la valoración objetiva nos lleva a decir
que deberíamos pararle más cuidado al tema de los perros que al tema de los tiburones, a menos que a usted le encante hacer actividad acuática y vaya a sumergirse en zonas infestadas de tiburones. Entonces, fíjense que nuestro primero llamado de esta charla es ojo con la evaluación de los riesgos, ojo con la forma como estamos midiendo los riesgos, a qué le estamos dando prioridad, en dónde creemos que estamos más expuestos. En la medida en que yo tenga correctamente identificados los riesgos y sepa que estoy expuesto a o B o C, entonces podré tomar decisiones para poder mitigar el impacto de ese riesgo. Me voy a devolver a una de las diapositivas que presentamos al inicio de nuestra conversación para reflexionar cuáles son los riesgos a los que yo me veo expuesto en función al momento de ciclo de vida en el que yo estoy en esta tabla. Desafortunadamente yo no voy a hacer el recorrido uno por uno. Esa es la tarea que les queda a ustedes. Y la primera tarea es identifiquémonos si en efecto yo me estoy comportando en mi mundo financiero hoy como una persona que está en etapa de infancia. ¿Cuál es mi tipo de comportamiento hoy frente a esto? Soy un adolescente, yo simplemente gasto y llamo a papá, mamá, así tenga 40 años y llamo a papá, mamá, se me acabó la plata, es que no tengo con qué pagar el arriendo, o soy responsable de mi vida financiera y estoy respondiendo por lo que tengo que responder, me he comprometido con lo que es. Aquí voy a entrar en un tema profundo y es hasta dónde nosotros como hombres y como mujeres también, pero sobre todo como hombres, somos responsables con el tema de la paternidad y con el tema de la reproducción. Entonces, el debate este tremendo en torno al aborto o no, oye, yo quiero ser padre de familia y estoy listo para ser padre de familia, sé lo que implica ser padre de familia, estoy listo para comprar pañales, atender colegios, comprar mercado para varios, darle un techo a esa persona o no, en fin. El mundo financiero puede cambiar en cualquier momento dependiendo de las decisiones. Entonces, ¿en qué momento de la vida financiera estoy yo? ¿Cómo respondo ante ella? ¿Y qué riesgos se pueden presentar en cada una de estas etapas? ¿Qué pasa si estoy desempleado y no estoy creando el ahorro suficiente para el tema de la pensión? ¿Listo? Muy bien. Para poder mitigar los riesgos, existen un conjunto de herramientas que me sirven de tal suerte que yo pueda mitigar, disminuir, aminorar, como lo quieran llamar, esas afectaciones. Y los seguros son uno de esos instrumentos que están a disposición de ustedes para que puedan atender esos riesgos. Pero de nuevo depende de los riesgos más significativos. Primero, no podemos atenderlos todos por un tema de capacidad económica. Yo no puedo comprar seguros para todo. Y segundo, pues porque no es necesario, también hay que vivir un poquito, pero quiero saber cuáles son las prioridades. Entonces, más bien debería considerar a qué es a lo que yo estoy realmente expuesto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo con mi vehículo le daño el vehículo a otra persona? ¿Qué pasa si con mi vehículo causo una fatalidad de una persona? ¿Estoy listo para responder patrimonialmente por eso o no? ¿Cómo está mi situación de salud? ¿Qué pasa? ¿Estoy debidamente asegurado en temas de salud de tal suerte que pueda atender los costos de la atención médica, pueda recibir los tratamientos que se requieren o no? ¿Cómo está mi protección patrimonial en caso de que yo falle? ¿Mi familia está protegida porque si yo fallo, dejo de crear los ingresos para la familia y entonces ellos, mi viuda, esposa y mis hijos, cómo quedan de cara a la siguiente etapa de vida, dado que yo no voy a crear, no estoy acompañándolos y no tengo la posibilidad de crearles ingreso? ¿Cómo está el tema de mi trabajo? ¿Cómo me protejo en el trabajo? Y cómo mis actuaciones del trabajo hoy están aseguradas a través de los instrumentos de seguros. En este sentido, riesgos laborales es muy importante para las empresas, pero todavía más importante para los trabajadores. Y entonces, cómo mi empresa está cumpliendo con esta obligación positiva, compañía de seguros, por supuesto, acompañando a sus empleados, a sus empleadores y a las empresas que hacen parte de ese esquema. Entonces, hay que revisar todo ese conjunto de riesgos a los que estoy expuesto y cómo lo puedo mitigar a través de esos seguros que están disponibles para ustedes y que, por supuesto, atenderán las necesidades en la medida en que sean ciertas. Si alguien me va a decir hoy, es que yo quiero comprar un seguro para atender la muerte por mordida de tiburón, le diría, si usted no va a entrar a una zona donde haya tiburones, si a usted no le gusta el mar, ahorres ese dinero y más bien piense en un riesgo al que posiblemente esté realmente expuesto. Algunos tips prácticos que nos gusta compartir con ustedes cuando esté buscando en asesoría de seguros. Revise por favor las coberturas que se ofrecen, realmente que atiendan sus necesidades, que incluyan aquello
que usted más necesita, que lo hagan dentro de la posibilidad económica para que no tenga una mayor incidencia en su presupuesto personal. Vea y entienda cuáles son las exclusiones que están incorporadas dentro del contrato de seguros, vea cuáles son las situaciones que usted debe atender de manera individual y que el seguro no le va a proteger, entienda cuál es el concepto del deducible, es decir, la porción del riesgo que usted va a asumir si es que pactan una entre las partes, y entonces cómo opera en caso de que tenga ese siniestro y vea cuáles son las garantías que se están pidiendo dependiendo del tipo de seguro que se necesite. Ahora bien, todas las entidades financieras en Colombia deben contar con una figura que se llama el defensor del consumidor financiero. Esta es una mano amiga en quien todos podemos acudir y es un mandato normativo que, por supuesto, Positiva Compañía de Seguros cumple con todo el agrado del mundo para poder acompañar a sus clientes en resolverle las dudas que pueda tener tanto en el proceso de suscripción como en el proceso de indemnización. Esta es una figura amigable que busca de manera objetiva, gratuita e imparcial atender a todos los clientes y acercar a las partes. Finalmente lo que queremos es que tanto clientes como compañías de seguros tengan un ejercicio donde estemos atendiendo los riesgos y en donde no estemos, digamos, enfrentados por otro tipo de situaciones. Aquí está el correo electrónico del defensor del consumidor financiero. Igual ustedes lo van a encontrar en la página web de Positiva, de tal suerte que puedan acudir con él cuando lo necesiten. Habiendo cumplido con el horario y siendo casi las 9 de la mañana, abrimos entonces, doctora Yelena, Wilmer, el espacio para las preguntas, agradeciéndoles profundamente su participación y esperando que se puedan llevar las herramientas necesarias para que su ciclo de vida corresponda con el ciclo financiero de vida y puedan cumplir todos los objetivos, sueños e ilusiones que tienen adelante. Abro entonces el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Gaviria, por su intervención. Le vamos a dar un minutico para que nuestros participantes puedan dejarnos sus preguntas en el chat para realizárselas al doctor Gaviria antes de que se nos acabe nuestro tiempo. Entonces, nada, por favor participemos y quedamos súper pendientes. Mientras eso sucede, Wilmer, de nuevo un agradecimiento a Positiva por todo este conjunto de charlas que se vienen dando en el proceso de formación para todas las personas de Positiva. Entonces, doctora Yelena, es un placer para mí acompañarlos en estas actividades. Claro que sí, doctor Gaviria. Por el momento no tenemos preguntas de nuestros participantes. Ya tenemos una pregunta de la señora Claudia Patricia Sedán, que dice, ¿cómo se puede mejorar las finanzas? ¿Cuál sería la mejor forma? Doctor Gaviria, ¿nos escucha? Wilmer, perdí el audio. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. La señora Claudia Patricia Sedán pregunta, ¿cómo se puede mejorar las finanzas? ¿Cuál sería la mejor forma? Lo primero es ser realistas, entender la situación de cada uno de nosotros, saber cuáles son la fuente de ingresos que tenemos, cuál es la cantidad de recursos que tenemos y ajustar nuestra expectativa de gastos a esa realidad que tenemos. Y lo segundo es incorporando dentro de esa expectativa de gastos un colchón, un componente de ahorro que nos permita guardar parte del dinero que recibo hoy para poder atender necesidades futuras o satisfacer ideas futuras. En algún momento, yo no sé si ustedes se acuerdan de la película de Disney Up, donde el abuelito iba guardando en su marranita, en un frasco de vidrio, monedas, pero se le pinchaba el carro, se le dañaba la casa y nunca pudo viajar, pero existía siempre ese colchón para poder atender las necesidades. Entonces aquí tal vez el primer llamado es al realismo, a la sinceridad, al reconocer cuáles son los ingresos que tengo y los gastos que tengo. Y eventualmente tomar decisiones. Oye, si quiero gastar más, necesito más ingresos, entonces, ¿cómo consigo más ingresos? O si no tengo la posibilidad de obtener más ingresos, ¿cómo logro controlar esos gastos? Ese sería el llamado muy concreto a acción. En realidad lo que queremos es un llamado a la acción. Listo, doctor Gaviria, pues ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Los invitamos a todos nuestros participantes a que estén muy atentos
a la comunidad de conocimiento en educación financiera y finanzas personales, para que podamos seguir instruyéndonos en temas tan interesantes como el del doctor Gaviria. Doctor Gaviria, muchísimas gracias por acompañarnos en este importante espacio académico y por compartir con nosotros todos estos conocimientos tan valiosos. A ustedes y que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctor. De igual manera, agradecemos la participación de todos nuestros acompañantes y les extendemos una cordial invitación a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, como cursos virtuales, videos, presentaciones y mucha más información vital, que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje transformacional, generando en nosotros enseñanzas y aprendizajes influyentes para el futuro de la prevención. Recuerden también que este evento es certificado para todos nuestros afiliados a la ARL y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co, de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor,
aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.